Saludo a todos. Les saluda Martín Martens. Soy veterinario residido en la UNA, filial San Estanislao. Estamos con Texer hace un tiempo ya haciendo charlas, haciendo cursos de inseminación y cursos que tenga que ver todo lo que sea manejo en el campo, en la estancia, en los establecimientos de los animales, principalmente ese trabajo corral y brindarle esa experiencia a las personas de tener ese contacto con el animal, de saber, eh, de saber interactuar, porque interactuar, llegar al animal, de qué lado llegar, que no te patee, que el animal entre en confianza contigo, o sea, tener esa experiencia es, desde mi punto de vista, súper importante. Y hay muchas personas que no tienen, que no tuvieron la oportunidad a lo largo de la carrera o a lo largo de su vida de tener esa experiencia, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros básicamente queremos hacer y solemos hacer en TechServet. La, las personas que hacen los cursos presenciales o igual online siempre tienen la posibilidad de volver a contactar con nosotros, venir, estar con nosotros, interactuar si surgen casos, por ejemplo, digamos, si había una persona que está con nosotros hoy, sin problema se iba conmigo a hacer este parto distóxico. Entonces, Cervet tiene su sede en San Estanislao. Tenemos la infraestructura necesaria para alojar personas. Por eso siempre digo en los cursos, ¿verdad? Es cuestión de que la gente se anime, venga y aprendamos todos juntos, ¿verdad? Hoy lo que queremos desarrollar son enfermedades metabólicas del bovino, ¿verdad? Lo que es timpanismo, acidosis ruminal y cetosis. Pero a partir de una perspectiva, ¿verdad? De que siempre hablamos de casos que tuvimos, de experiencias que tuvimos. O sea, esa es la idea de las charlas que solemos hacer y salir un poco de esa meramente teoría, ¿verdad? Sino que qué realmente hacer cuando se presentan estos casos, ¿verdad? Timpanismo. O sea, antes de empezar a hablar de lo teórico propiamente dicho, eh, una vez, hace ponerle un año por ahí, a las 12 a las 12 de la noche, pero ahora me llama mi vecino, que está como a 30 kilómetros de mi casa, y realmente esa fue mi primera experiencia así real con lo que fue timpanismo, ¿verdad? Y fue uno de siempre se aprenden de los errores, ¿verdad? Fue uno de mis errores y fracasos también del cual después eh, aprendí y es lo que vale, ¿verdad? Cuando tenés esos casos y ves desarrollar esos casos, tratar de solucionar y pero sobre todo tener esa primera experiencia y ver esos casos y que nunca más se te olvide, ¿verdad? Ese caso fue, para ir entrando ya, ahora sabemos que el timpanismo hay dos tipos, ¿verdad? Está el timpanismo gaseoso y el timpanismo espumoso, ¿verdad? Y siempre le digo a mis alumnos de la facultad que, o sea, el timpanismo, si es gaseoso, es un poco más fácil porque es tipo desinflar el animal, ¿verdad? Saber quitar el gas, pero es un poco más fácil que el timpanismo espumoso. Este caso que le estoy comentando fue un timpanismo espumoso que principalmente ahora tiene mejor resultado cuando el tratamiento es medicamentoso, ¿verdad? Me fui, vimos, era timpanismo, el animal como ven en la imagen estaba así, ¿verdad? Estaba eh, bien inflado, bien grande y para mí hasta ese momento el timpanismo era solo gaseoso, ahora ya había tratado timpanismo, pero era timpanismo gaseoso, ahora que yo llegaba, veíamos cuál era el motivo, si tenía algo que le imposibilitaba
el eructo, era el sacar el gas del rumen. Y siempre era hacer trocar, introducir, ¿verdad? Y empezar a sacar el gas y se solucionaba el problema, ¿verdad? Pero en este caso era el timpanismo espumoso. No, no llevé yo medicamentos, no, de hecho no tenía y era de noche y lamentablemente el animal amaneció muerto ya, ¿verdad? Entonces, le cuento esa experiencia para entender que el timpanismo es una alteración digestiva del animal, del ganado bovino, ¿verdad? Sabemos que el animal produce gas constantemente. Las bacterias que habitan la flora ruminal producen, producen gas y el timpanismo es la no posibilidad de este animal de liberar ese gas, ¿verdad? Es un problema que puede ocurrir en animales que están en pastoreo, o sea, que le tenés en los potreros y también te puede ocurrir principalmente, ¿verdad? Que ocurre en animales que están en confinamiento. Como les dije, debemos de, debemos de saber que el timpanismo existe en dos clases y eso fue lo que yo le dije que quiero que quede bien claro, ¿verdad? Que está el timpanismo espumoso y que está el timpanismo gaseoso. Eso para mí siempre trato de transmitir a las personas con las cuales comparto mi experiencia, principalmente acá, ahora con usted, ¿verdad? Pero principalmente con los alumnos de la facultad, ¿verdad? No olvidar eso, que no es lo mismo y que no tiene la misma forma de solucionar, ¿verdad? Pero para definir un concepto, ¿verdad? El timpanismo gaseoso, que muchas veces se conoció como el timpanismo secundario, es la acumulación de gas, pero el gas está ahí, el gas está solo y se puede, con el trocar, se puede liberar ese gas. O sea, vos ves que el animal está eh, mirándole de frente, del lado derecho, ¿verdad? Donde está el rumen, vos ves que el animal está bien hinchado y vos te vas con una aguja o con algo con la aguja rosada, por lo general solemos hacer, introducir y sale ese gas y tiene su olor característico, ¿verdad? Y ahí vos te das cuenta que es un timpanismo gaseoso, ¿verdad? En el espumoso no ocurre eso. Ves también que el animal está bien hinchado, pero no lidera. Cuando vos haces esa prueba de la aguja, no lidera gas. De hecho, sale burbujitas, ¿verdad? Porque justamente el espumoso, eso es que ese gas queda atrapado, queda atrapado dentro de burbujas y que no se puede liberar, ¿verdad? Entonces, decir eso, ¿verdad? Que el timpanismo es una alteración digestiva de los rumiantes, más se presenta en bovino, ovino y en menor medida, digámosle, que en caprino, ¿verdad? Estuvimos viendo y para que se imagine, ¿verdad? La capacidad de acumular gas incluso puede llegar hasta 500 a 600 litros, o sea, ese gas acumulado que produce una distensión muy considerable de las paredes del rumen, ¿verdad? Entonces, eso es timpanismo. Ya les dije, ¿verdad? Que tenemos un timpanismo espumoso, que es conocido como un timpanismo primario, y tenemos el timpanismo gaseoso, ¿verdad? Que se conoce como timpanismo secundario. Para ver un poco las causas y por qué también un poco solucionar estos problemas es diferente, ¿verdad? En el timpanismo gaseoso, nosotros lo que ocurre es que se producen burbujas de aire, o sea, burbujas que atrapan ese gas.
Y esas burbujas se producen eh, cuando el animal empieza a, empieza a consumir principalmente leguminosas o pastos muy tiernos, y esto hace que varíe la viscosidad eh, de, de lo que es la carga ruminal, ¿verdad? Y esto, o sea, como le dije, más se da cuando se consume leguminosas jóvenes que están en crecimiento, ¿verdad? Y esto hace que el animal produzca estas burbujas y atrapan ese gas, ¿verdad? Sin embargo, en el timpanismo gaseoso, por lo general, tenemos que ver si no hay algún otro factor que está haciendo, que está impidiendo que el animal eructe. Un caso particular que tuvimos fue, por ejemplo, que un señor le daba mandioca a sus vacas y una de las vacas comió una mandioca, un pedazo grande, se fue y se quedó en el esófago, ¿verdad? Y entonces, este animal tenía timpanismo gaseoso, pero eh, a consecuencia de un atragantamiento por mandioca, ¿verdad? Este caso particular tenemos que tener en cuenta que no es que el animal vos llegás y le metes el trocar. Para los que, o sea, no sé si todos están familiarizados con lo que es el trocar, ¿verdad? Pero es el aparato es como una aguja grande que se introduce la piel, la pared hacia el músculo y el rumen, ¿verdad? Y se empieza a liberar el gas. Pero hay que tener cuidado en cómo vos solucionás este problema. Vos tenés atragantamiento, pero tenés también el timpanismo. Si vos solucionás, hola, se me escucha, ¿verdad? Si vos solucionás primero el atragantamiento, corres el riesgo de que el animal se te muera. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es liberar la presión así de uno. Vas a liberar toda la presión que hay y el animal hay veces que cae y muere. Y esa, ¿cómo se explica eso? Como hay tanta presión en el rumen, como hay tanta presión en el rumen, la sangre está todo presionado y gran parte de la sangre está presionada hacia adelante, digamos, hacia la cabeza. Entonces, si vos llegas a liberar toda esa presión que está de una, empezar a liberar, lo que pasa es que toda esa sangre que que estaba en la cabeza, que estaba tipo acumulada, empieza a circular de golpe hacia atrás y que el cerebro corre el riesgo de que se quede sin sangre por unos segundos. Y eso es en algunos casos, ¿verdad? Puede ser fatal para el animal. Por eso le digo, cuando vos tenés un timpanismo ya muy avanzado y tenés que ya dijiste ya que es timpanismo gaseoso, pero es por atragantamiento, lo primero que se hace es con el trocar introducir, empezar a liberar despacito. Por eso siempre se recomienda que cuando liberas gas con el trocar, es apretar el trocar, soltar, liberar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cerrás tu trocar con tu dedo, contá también hasta 10 y empezás a liberar el gas así sucesivamente de a poco, justamente para evitar lo que le dije, era para que se vaya normalizando de a poco, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, así para comentar, cuando tenemos atragantamiento,
lo que solemos hacer es, si no tenemos los materiales necesarios, utilizamos ese alambre San Martín, medimos desde la boca, digámosle, hasta el rumen, de hacia afuera medimos, ¿verdad? Y esa misma medida doblamos y hacemos que el animal trague ese alambre, o sea, esa parte que se doblada, introducir en la boca, nunca vos empujás y que vos introducís ese alambre doblado, ¿verdad? Porque corre el riesgo de que vaya a la tráquea. Lo que va a hacer es que el animal trague ese alambre, vaya, alcance el rumen y como vos metiste la parte que se dobló, eh, al llegar al rumen empieza a agancharse con materiales que el animal comió, era pasto, eso, entonces tiene una estructura, cuando vos empezás a traer, tiene una estructura que va a hacer que ese cuerpo extraño que quedó en el esófago salga con él. No se trata de empujar eh, el objeto que quedó en el esófago, no se trata de empujar hacia adentro, porque vos tenés luego mucha presión. Y si vos querés meter, lo que hace es generar más presión. Por eso le digo, siempre es importante hacer primero la trocarización y después solucionar el problema del atragantamiento, ¿verdad? O sea, eso es un poco cuando hablamos del gaseoso y del espumoso, así solemos solucionar lo que es el gaseoso, ¿verdad? Cuando es el timpanismo, cuando el timpanismo espumoso, es para nosotros el tratamiento medicamentoso. Es comprar lo que más usamos, el timpasol, diluimos en agua y damos por boca al animal y a veces hacemos sondaje, ¿verdad? Pero lo más práctico y lo que más se hace acá a nivel del campo cuando no tenés sonda, eso, cuando es timpanismo espumoso, es fundamental contar con el medicamento, ¿verdad? Causas determinantes: la ingestión de grande cantidad de alimento, grano, forraje duro de difícil digestión. Esto ocurre mucho en épocas de escasez forrajera, en donde las personas tienen esos camerunes que ya se lignificó todo. Cuando vos tenés timpanismo en las etapas iniciales, hay dolor, hay dolor y aumenta la motilidad ruminal. El animal por ese dolor y por estar inquieto, lo que se suele ver es que el animal se echa y se levanta constantemente y muy característico que empiece a patear su abdomen. O sea, por el dolor tiene esa característica, ¿verdad? Que el animal está inquieto, se acuesta, se levanta y empieza a patear su abdomen. Pero importante, así como clínicos, ¿verdad? En la primera etapa del timpanismo, la motilidad ruminal en la primera etapa se ve aumentada. Una de las cosas también características que cuando va desarrollándose la enfermedad y va haciéndose más, o sea, va avanzando, hay una disnea, o sea, hay una dificultad para respirar, empiezan a extender la cabeza, eso es muy característico cuando hay una dificultad para respirar, ¿verdad? Empiezan a extender la cabeza tipo buscando ese aire y empieza a haber saliva. Como les dije, es importante como clínicos saber que al principio la motilidad ruminal se ve aumentada, pero a medida que va avanzando la enfermedad, esa motilidad va disminuyendo.
Estas cosas, estos síntomas que yo les mencioné, es importante tener en cuenta, o sea, porque si vos llegás, ¿verdad? A un establecimiento y encontrás ya un animal muerto que está con timpanismo, o sea, no, tenés que saber diferenciar de otra enfermedad, que hay enfermedades como la enfermedad de clostridiales, por ejemplo, que le mata al animal y se hincha también. Entonces, cuando vos haces tu anamnesis, ¿verdad? Y ya le encontraste al animal muerto, pero le preguntaste al propietario si estaba inquieta, si tenía estos síntomas que yo le acabo de mencionar para descartar, por ejemplo, descartar, por ejemplo, enfermedades clostridiales, que sería grave y sería empezar a vacunar, ¿verdad? Hacer, por eso nosotros, o sea, en la facultad y en la cátedra, siempre es importante hacer una historia clínica del animal, es importantísimo eso. Si acaba de comer, o sea, qué tipo de alimento acaba de comer, si comió mucho, empezar a evaluar esos signos clínicos y en nuestro caso, ¿verdad? Es importantísimo ese hinchazón que tiene el animal. Ver eh, con la sonda, si es que contamos con sonda, ¿verdad? Para diferenciar si es timpanismo gaseoso o es espumoso. Cuando vos es un timpanismo, cuando es un timpanismo gaseoso, al introducir la sonda, sale ya gas, sale gas, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta cuando introducís, como ven la foto, con la aguja rosada, introducís y empieza a salir el gas, pero realmente no es fácil, porque vos tenés, nosotros estudiamos, ¿verdad? En la fosa se ve cuando el animal está sano, se ven todos los huesos, todos los puntos de referencia. Pero cuando vos ya tenés un animal que tiene mucho gas y está muy hinchado, o sea, todos esos puntos de referencia desaparecen y es saber ubicarse y saber dónde hacer la punción para poder determinar, ¿verdad? Como les dije, es fundamental determinar si el timpanismo que estamos teniendo es espumoso o es gaseoso, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante determinar qué tipo de timpanismo es para poder determinar el tratamiento que vamos a utilizar? Porque como les dije, compromete eh, la respiración del animal, por eso hace rato hablamos de que el animal empieza a extender su cabeza, le falta aire, es una patología que compromete la respiración y sabemos que si no tratamos de una manera correcta, hay mucho riesgo de que el animal eh, muera. Sí, eh, cuando hablamos ya de tratamiento, si es el timpanismo gaseoso, tenemos que recurrir a utilizar el trocar, ¿verdad? Como le dije, el trocar es como o sea, una bombilla, por ejemplo. Muchas veces se puede utilizar la bombilla como un trocar, pero el trocar, para los que no lo conocen, es tipo una bombilla que tiene otra bombilla adentro que se introduce primero piel, después músculo y después se llega a rumen. Y eso es importante también siempre cuando introducís primero la piel. A veces es importante estirar un poco hacia uno de los costados, o sea, no hacer en la misma, toda la perforación así, no hacer en la misma dirección, no es que de uno hace piel, músculo, rumen. Se recomienda a veces hacer primero piel, estirar un poco la piel y después introducir. Esto hace que cuando nosotros saquemos el trocar, los
agujeros donde se introdujo, hubo una punción, no coincidan y facilite más, ¿verdad? La cicatrización de esta invasión que hicimos a las paredes del animal, ¿verdad? Esta trocalización se hace en la fosa paralumbar izquierda, eh, donde está el rumo, ¿verdad? Eh, Hay tres límites que forman la última costilla, la tuberosidad coxal, o sea, son los puntos de referencia, ¿verdad? O sea, la última costilla, la tuberosidad coxal, por eso les dije, pero estos puntos de referencia cuando vos tenés un animal muy timpanizado ya desaparecen. Cuando tenemos timpanismo gaseoso, se introduce una sonda también, ¿verdad? Para desalojar el gas y muchas veces ahí, o sea, te dice la teoría que con el sondaje solucionar, ¿verdad? Pero como les dije, muchas veces eh, recurrimos a, al tratamiento medicamentoso, ¿verdad? Como les dije, lo más práctico que nosotros tenemos, que a mí particularmente me funcionó en los casos que tuve, es, por ejemplo, el timpasol, ¿verdad? Que se diluye con agua y se da al animal. Se suele usar también aceite mineral, eh, o sea, aceite vegetales que se le da al animal, ¿verdad? La droga que es la tremetina, pero esta tremetina eh, es irritante y pasa en la leche y en la carne del animal. Una de las cosas de, de cómo prevenir y que la gente le cuesta mucho hacer es, todo esto se da por alteraciones del aparato digestivo, ya dijimos eso, ¿verdad? Pero muchas veces las personas no entienden cómo funciona el tracto digestivo del animal. Y una de las cosas que suelen hacer es, por ejemplo, cambiarle su alimentación de la noche a la mañana. O sea, hoy le estaba dando Camerún, terminó su Camerún y le empieza a dar forraje de maíz, por ejemplo. O sea, la gente no está acostumbrada a dar, a hacer ese cambio procesualmente, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es uno de los factores. Otro de los que solemos equivocarnos mucho, ¿verdad? Y que nuestro padre la iba que acuerdo y que ya ve, por ejemplo, pepasto tupajupe, o sea, cuando vos le metes en un lugar donde está pasto muy joven, muy tierno, o sea, es importante siempre tratar de mezclar con paja, ¿verdad? Con pasto que ya está un poco más maduro y no que consuma solo eso, porque consumir esas leguminosas muy tiernas va a hacer que se generen las espumas que le dije, que van a captar el gas y no va a permitir que libere el gas y el animal esté timpanizado, ¿verdad? Bueno, ahí terminamos lo que es timpanismo. Timpanismo se presenta mucho y es algo que tenemos que saber, tenemos que saber resolver, porque cuando yo les dije, ¿verdad? Que el animal que yo me fui a tratar era de mi vecino y eh, no tenía tanta vaca y no tuve la capacidad de solucionarle.
realmente me sentí mal, ¿verdad? Pero independientemente de eso, ahora con el aumento de lo que es todo el confinamiento, hay muchos confinamientos, o sea, yo le hablo acá de mi zona al menos, ¿verdad? Se están presentando muchos confinamientos y es algo que le va a tocar, que le va a tocar tratar, ¿verdad? Me gustaría continuar con cetosis y después dejar último lo que ha sido cis. También es una enfermedad metabólica, es una enfermedad metabólica del animal, ¿verdad? Eh, se da principalmente la cetosis, se da principalmente en vacas lecheras eh, que acaban de parir en las primeras 6 semanas de, de haber parido, se suele dar, ¿verdad? ¿Y por qué se da esto? Porque hay una hipoglicemia, o sea, hay una... eh, el animal necesita demasiada energía y él no está consumiendo lo suficiente en su alimentación, entonces hay un desbalance energético y ese desbalance energético es negativo. Se entiende por negativo, ¿verdad? Que el animal necesita mucha más energía de lo que está consumiendo. Entonces, qué hace el cuerpo del animal? Empieza a producir glucosa, por eso te dice que esta enfermedad se caracteriza por una hipoglicemia. Al disminuir eh, la glucosa y no se le está dando suficiente en su alimentación, empiezan a producir glucosas a partir de fuentes no glucosídicas, digámosle, ¿verdad? Que son las grasas, ¿verdad? Y producir glucosa a partir de, de fuentes que no son eh, fuentes glucosídicas hace que se produzca en exceso cuerpos cetónicos, ¿verdad? Que empiezan a circular y que son perjudiciales ya. Por eso es importante que tengamos ese concepto, ¿verdad? Que la cetosis se produce por un muy mal manejo y ¿por qué me gusta, o sea, por qué me gustaría dedicarle más tiempo a esta enfermedad? Porque estamos trabajando ahora mismo con la colonia menonita que es en Durango y que es una colonia que está trabajando con la producción de leche, ¿verdad? Pero con el afán de ellos ahorrar en balanceado, ahorrar en costos, ¿verdad? Lo que hacen es cuando secan la vaca, le cortan totalmente la alimentación que tiene que recibir y una vez que el animal empiece a parir y empiece a producir otra vez leche, ahí tipo les continúa, ¿verdad? Con la alimentación. Y en ese caso estamos viendo esta patología. Estamos viendo esta patología, entonces es una cuestión de manejo también, ¿verdad? Hablando de lo que es, lo que ya dijimos concepto, ¿verdad? Se caracteriza por una hipoglucemia, acetonemia, acetonuria y postración del animal. Cuando hablamos de las causas, la predisponente, ¿verdad? Eh, lo que les dije, cuando se le restringe, cuando el animal ya estaba acostumbrado al balanceado, ¿verdad? Y después totalmente las personas lo que hacen es restringir ese consumo de balanceado y esperar que tenga recién cría el animal y después continuar, hace que el animal no esté preparado
eh, para cuando nazca el ternero. Ustedes saben que cuando nace el ternero, el gasto energético que implica eso para el animal es muchísimo. Entonces, si vos no le das esa preparación previa, eh, esa alimentación preparto, y después nace el ternero y la vaca no tiene la capacidad de suplir todo ese requerimiento que demanda en ese momento, en las primeras semanas postparto, hace lo que les dije hace rato, que se empiece a producir glucosa a partir de fuentes no glucosídicas, que se empiecen a producir cuerpos cetónicos, y este cuerpo cetónico empiezan a haber en mayor cantidad circulando en sangre de la que el animal soportaría, ¿verdad? Y empieza a ser tóxico. A ver, a mí siempre me gusta entender bien cómo se desarrolla la enfermedad, lo que es la patogenia. Cuando las vacas empiezan a parir, ¿verdad? Paren y empiezan a producir mayor cantidad de leche, este tiene un mayor requerimiento de glucosa, pero como el animal no se preparó, para que sepan, como no hubo ese acostumbramiento a la predieta, en esa primera etapa el animal empieza a consumir menor cantidad de alimento. Y eso ocurre así. Contrariamente, ¿verdad? En el momento en el que el animal más necesita más glucosa, empieza a disminuir su cantidad de consumo, ¿verdad? Entonces, el organismo del animal, como tiene que suplir, ¿verdad? Como necesita energía, empieza a producir energía eh, a partir de la grasa, y esto hace que empiecen a producirse ácidos, ¿verdad? El acético, o sea, todo lo que son las acetonas, y empiezan a producirse estos cuerpos cetónicos que, como les dije, si bien en condiciones normales así tenemos nomás lo, pero este aumento empieza a ser tóxico, eh, o sea, y le perjudica al animal. Cuando, cuando hablamos de cómo diferenciar esta enfermedad de otras enfermedades, ¿verdad? Eh, cómo saber qué es esta enfermedad? Porque es una enfermedad que muchas personas no se dan cuenta, ¿verdad? Pero en realidad está repercutiendo directamente en la producción de leche del animal, ¿verdad? Si vos no tenés un control de la producción de tus animales, no te das cuenta, ¿verdad? Pero eh, una de los primeros síntomas que se ve en el animal es que hay una disminución de la producción de leche a consecuencia de una descenso del apetito, ¿verdad? Cuando se habla de apetito caprichoso, o sea, el animal empieza a rechazar, te empieza a rechazar balanceado y prefiere consumir el silaje de maíz o el fardo, que se usa mucho, y empieza a perder peso. Eso es, o sea, ahí te empieza a preocupar, pero vos como clínico, cuando llegas, ¿verdad? Y quieres diagnosticar y te fijas en lo que es la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria de temperatura, o sea, todo está normal. Lo único que se ve un poco alterado
es que se ve un poco más disminuido, es la frecuencia ruminal. Y, o sea, uno de los síntomas y patoneumónicos que tenemos es ese olor a acetona que tenemos, ¿verdad? Es con respecto a lo que es el timpanismo, cuando hablamos de patología clínica, o sea, lo que podemos remitir al laboratorio para decir que sí es esta enfermedad, a diferencia del timpanismo, ahora que me olvidé mencionar. El timpanismo muchas veces no se hace patología clínica porque no te da tiempo, ¿verdad? O sea, el animal hay que solucionar ahí, porque por los síntomas y por los signos vos te das cuenta que es timpanismo y solucionás porque el animal se te muere, ¿verdad? En el caso de, eh, de esta patología, podemos mandar sangre y podemos mandar orina, o sea, para decir que esta enfermedad, ¿por qué es importante saber? Porque hay otras enfermedades como eh, la hipocalcemia, que también se da mucho en los tambos, ¿verdad? O por los síntomas nerviosos que podría llegar a presentar, también muchas veces se puede llegar a confundir con lo que es la rabia o con lo que es la babesia, ¿verdad? Porque, como saben, uno de los principales problemas de estos lugares, justamente donde se presenta estas enfermedades, por ejemplo, es la garrapata que transmite babesia y que también tenemos babesia que producen síntomas nerviosos, ¿verdad? Pero para entender bien estas enfermedades, yo siempre recomiendo leer mucho sobre cómo funciona el rumen del animal, entender la flora ruminal y la importancia de esos microorganismos que habitan esa flora ruminal para entender todo ese proceso eh, que ellos desarrollan, ¿verdad? Y de esa forma eh, evitar muchísimo estas enfermedades. La cetosis se puede controlar muchísimo si nosotros hacemos una buena dieta y una dieta balanceada y cuidando todos estos detalles que yo le estaba mencionando de hacer esa dieta preparto y no cortarle el animal y que después volver a darle después de que el animal tenga cría y empiece a producir leche. Por eso les digo, el animal cuando está produciendo en la primera semana leche, empieza a producir muchísima leche, el desgaste energético para ellos es muchísimo. Y es importantísimo esa preparación previa para que puedan sobrellevar de manera adecuada esta etapa, ¿verdad? Pero si se presenta esta situación, lo que se suele hacer es aumentar carbohidratos en la dieta. Se suele usar, se tiene mucho acá por mi zona, al menos caña de azúcar, y todo lo que es, por ejemplo, maíz, pero es entender que el maíz no hay que darle muy cuy, o sea, es el maíz picado nomás. O muchas veces cuando vamos a optar por un tratamiento medicamentoso, eh, cuando vos sospechás que es cetosis, se puede utilizar sueros glucosados, porque justamente les glucemia, o sea, disminuye la cantidad de azúcar, de energía, entonces el cuerpo empieza a producir ese azúcar que necesita a partir de fuentes que van a empezar a producir una sustancia que esa sustancia en cantidad excesiva es dañino para el animal y esa sustancia nosotros le llamamos cuerpos cetónicos, ¿verdad? Lo que les dije, no solo se ve
ha alterado lo que es el tracto digestivo, ¿verdad? O sea, esta enfermedad tiene síntomas nerviosos, por eso le dije que es importante diferenciarle, por ejemplo, la rabia, diferenciarle de la babesia. El animal está intranquilo y esto es algo importante, ¿verdad? Apoya la cabeza sobre objetos, hay una salivación y el chasquido de la boca, ¿verdad? Que yo no sé si suelen escuchar. Lo que les dije, diagnóstico, anamnesis es fundamental. O sea, anamnesis, llegar a un establecimiento y hablar con el propietario. Ya vos tenéis ya un panorama bien general de lo que vas a encontrar en el animal, ¿verdad? Preguntarle cómo fue su dieta, cómo es la dieta del animal, si se respetó esa etapa preparto, porque como les dije, lo que más se suele encontrar que en el afán de ahorrar balanceado, al animal se le corta totalmente cuando se le seca, se le corta, se le pone en el potero donde por lo general suele haber fardo nomás o se le suele mezclar con silaje de maíz, pero ya no se le da el balanceado que se le estaba dando y cuando empieza a producir leche nomás ya se le da, ¿verdad? Entonces, como les dije, el animal en su mayor demanda de energía, que es la primera semana, ellas van a empezar a disminuir, o sea, empiezan a disminuir el consumo de voluminosos porque justamente no se le preparó, o sea, no se le hizo esa etapa de preparto. Y como les dije, se puede mandar sangre y orina para para poder determinar esta patología. Y ahí eh, importa muchísimo otra vez que sepamos extraer sangre. Parece así algo tan lógico y tan fácil, ¿verdad? Pero tenemos muchas personas y muchos colegas que se reciben y salen de la facultad sin tener esa experiencia, ¿verdad? Por eso les digo, justamente nosotros siempre le invitamos a las personas a que hacen estos cursos con nosotros para que se acerquen, escriban y fijemos de alguna u otra forma, ¿verdad? Esta posibilidad de tener estas prácticas y de poder ver estas enfermedades, ¿verdad? Estas enfermedades, cómo nosotros podemos ver, como les dije, nosotros tenemos muchos confinamientos por acá cerca. Tenemos, por ejemplo, uno de los cursos que vamos a hacer ahora de inseminación es un amigo nuestro que tiene confinamiento. eh, Podemos hacer ese laxo entre las personas, ¿verdad? Que quieran venir, quieran hacer su pasantía, una semana, 2 semanas. Siempre hablamos de eso, ¿verdad? Venir a trabajar no es gratis. Eh, Venir a trabajar para adquirir conocimiento que es muchísimo, pero tener esta experiencia y ver de cómo se soluciona es una experiencia única realmente que debemos de aprovechar. Como les dije, tratamiento, aumentar todo lo que sea glucosa, eh, dar caña de azúcar, tenemos melaza, podemos suministrar suero glucosado, como les dije, eh, pero sí, o sea, saber aplicar también el suero, si bien acá dice un goteo rápido, ¿verdad? Siempre es importante eh, controlar ese suministro de suelo, tanto en bovinos como en equinos, ¿verdad? En equino altera muchísimo, si bien así, saliendo del tema, si vos aplicas muy rápido en equino, por ejemplo, estos sueros, en Boruripa y Techo, pues, o sea, saber respetar el goteo adecuado de cuando se le aplica suero a a los animales.
En profilaxis, más que lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Es como profesionales y como personas que, o a las personas que trabajan con estos animales y más con lo que tienen tambo, nosotros tenemos que lograr que ellos entiendan cómo funciona el rumen del animal, pero principalmente cómo funciona esa flora bacteriana que tiene estos animales, ¿verdad? Y una vez que se entiende eso, tratar de hacer el mejor manejo posible en cuanto a la alimentación que siguen con sus animales, porque producen leche. O sea, esta vaca que estoy hablando principalmente que se da en la cetosis, en productoras de leche, ¿verdad? Le van a producir leche, pero hay que entender que lo que ellos necesitan es una adecuada alimentación, es que esa alimentación sea de acuerdo a la etapa que está el animal, si está produciendo, si está en una etapa preparto, y no pensar que solamente es importante a partir de que produce la leche que uno tiene que cuidar a ese animal, ¿verdad? Eh, Acidosis ruminal, esta patología, eh, como te dice ahí, se da por la ingesta excesiva de granos, digamos, de carbohidrato, ¿verdad? Y que causa la muerte, que causa la muerte. O sea, eso tenemos que entender, ¿verdad? Que causa la muerte y es algo que se da muchísimo en en los confinamientos, ¿verdad? Una alimentación cuando es con mucho carbohidrato eh, y no tenés tanta fibra, es un problema. Por eso es que nosotros no podemos alimentar los rumiantes solamente con balanceado. O sea, vos en cualquier confinamiento que vayas, y más ahora, ¿verdad? Vas a ver que siempre hay una fuente de fibra. Siempre va a haber una fuente de fibra. Porque si vos no le das fibra y le das mucho grano, mucho carbohidrato al animal, el pH de todo su sistema digestivo, el pH del rumen va a disminuir y va a haber una acidosis. Entonces, entender, por eso les digo siempre, entender cómo funciona, entender que esa fibra va a hacer que el animal regurgite y esa regurgitación va a hacer que el animal produzca saliva y produzca mucha saliva. Ustedes ni se imaginan la cantidad de saliva que un animal produce en el día y esa saliva va a ir a controlar la acidez del rumen, ¿verdad? Por eso entender nomás ese mecanismo de que la fibra va a hacer que el animal regurgite, esa regurgitación va a hacer que esa remasticación va a hacer que el animal empiece a producir saliva y esa saliva que el animal va tragando va a hacer eh, que esa acidez del rumen se vaya, que esté en las condiciones normales, ¿verdad? Cuando hay un aumento brusco, ¿verdad? O paulatino lo que es carbohidrato y vos disminuís tu fibra, aparece muchísimo lo que es el ácido graso volátil y el ácido láctico. Y estos hacen que desencadene que el pH del rumen se vaya modificando y esta modificación del pH y que el pH vaya disminuyendo afecta muchísimo a a la flora ruminal del animal, ¿verdad? Estamos hablando así de un pH 4, 4,5 y esto hace que todo el proceso de digestión y todo el proceso de absorción de todos los nutrientes, ¿verdad? Se vayan modificando. Y una de las cosas que se suele hacer, ¿verdad?
que a mí me parece interesante, que ahora estoy viendo la posibilidad de practicar, porque le soy sincero, algo que todavía no hice, es vaciar el rumen, el líquido ruminal y eh, quitar el líquido ruminal de un animal sano y pasarle a un animal enfermo, ¿verdad? Con acidosis. Por eso les digo, si disminuye el pH del rumen, afecta a la microflora ruminal y eh, mata tus bacterias. El animal queda no solo afectado en ese momento, ya queda afectado en un buen tiempo, que no va a tener la capacidad de digerir los alimentos que vaya consumiendo, y uno de los tratamientos es volver a activar esa flora ruminal, y uno de los tratamientos que es más efectivo es sacar el líquido ruminal de un animal sano, vaciar el líquido ruminal del animal enfermo, porque ya les dije que ya ella un pH ácido, y hacer ese traspaso, ¿verdad? Que, que vi, pero que todavía no hice, y es súper interesante, ¿verdad? El animal deja de comer, se encuentra anoréxico, diarrea profusa y con olor a ácido. Cuando hablamos de acidosis, eh, lo que tenemos que entender bien es la función de la fibra. Muchas veces, en el afán de darle mucha proteína, o querer darle solamente granos, o hacer estos confinamientos que se hacen mucho ahora, que es núcleo con grano entero de maíz, y querer, querer hacer eso, ¿verdad? Y olvidarse un poco de la importancia de la fibra para la producción principalmente de saliva, que es el factor principal que regula el pH del rumen. O sea, eso es incorrecto. Siempre tenemos que tratar de respetar, de respetar este proceso, ¿verdad? De respetarle al rumiante su proceso de rumia, ¿verdad? Cuando se presenta caso de acidosis, eh, restricción del líquido por 12 horas, y cambiarle gradualmente esa dieta de concentrado que estaba teniendo por forraje verde, se le hace caminar y controlar su evolución, ¿verdad? Alimentación debe ser balanceada con voluminosos y verde. Y esta es una de las razones, ¿verdad?, que se presenta mucho en los confinamientos. Y es por eso que muchas veces, ¿verdad? Los confinamientos tienen justamente esta etapa de preparación para cambiarle al animal. Ustedes saben que cuando un ternero llega a un confinamiento, lo primero que se hace es cambiarle gradualmente a la dieta que está acostumbrado. Supongamos que se acaba de comprar de una persona que le tenían en un potrero, vos le querés meter en un confinamiento. Es fundamental hacer ese cambio gradual, justamente para evitar esto, no darle concentrado de uno, que el animal te tenga acidosis porque el pH disminuyó, y no tenga la capacidad de aprovechar más lo que consume, pero aparte todo el costo que te produce esa patología en ese animal, ¿verdad? Pero si vos no entendés esto, no va a ser solo no va a ser solo en un animal, ¿verdad? Va a tener un problema, y vas a hacer que fracase tu sistema de producción. Vuelvo a repetir, englobando toda esta
englobando todas estas patologías, es fundamental entender que en realidad los microorganismos del rumen cumplen un papel fundamental en, en la dieta de los animales, de los rumiantes, ¿verdad? Esa proteína microbiana que ellos aportan es fundamental. Por eso entender y respetarle a esta microflora ruminal es fundamental que nosotros como profesionales hagamos eso, ¿verdad? Muchas veces ese cambio de alimentación que queremos hacer de la noche a la mañana o ese pasto que le solemos dar a nuestros animales que es de muy mala calidad y que el animal no aprovecha finalmente porque la microflora ruminal no tiene la capacidad de aprovechar esto y no vemos los resultados que tenemos que ver, ¿verdad? Estas patologías se dan mucho en los sistemas intensivos, en los sistemas que son intensivos. En estos sistemas intensivos en donde hay ya una fuerte inversión, hay ya una fuerte inversión en donde se espera ganancia, en donde se espera recuperar el capital rápido. Y si nosotros no entendemos, no entendemos esto y hacemos nomás, porque tengo conocidos y experiencia, ¿verdad? Que se lanzaron nomás a hacer confinamiento o que se lanzaron nomás a producir leche sin entender bien y que se fueron que fracasaron, ¿verdad? Y que perdieron mucho capital por no, por no entender y por no investigar sobre estas patologías. A ver, ya desarrollamos lo que es cetosis, acidosis y eh, timpanismo. No sé si tienen alguna duda, si pueden escribir. Para hacer un englobe nomás, ¿verdad? Para ir cerrando. Con acidosis, entender el papel de la fibra. O sea, entender que la fibra es fundamental para la alimentación de los rumiantes, porque, como nos explican en la facultad, ¿verdad? La fibra hace que se raspe las paredes del rumen, hace que el animal regurgite, vuelva a sacar el alimento, uno para aprovechar mejor y digerir bien, pero también fundamental para producir saliva. Un animal, para tener idea nomás, ah, hay varias, así, o sea, los números no cambian tanto, pero algunos te hablan de incluso hasta 600 litros por día de saliva que produce un animal, ¿verdad? Y justamente para regular ese pH del rumen, cuando hablamos de cetosis, entender cada etapa del animal y cuidar cada etapa en la dieta del animal. Y cuando hablamos de timpanismo, ¿verdad? Saber diferenciar bien lo que es timpanismo espumoso de timpanismo gaseoso y saber diagnosticar también si ese timpanismo gaseoso se está dando por alguna obstrucción esofágica, por alguna inflamación del esófago, o cuál es la causa que está haciendo que ese animal esté reteniendo gas y no esté pudiendo eructar, ¿verdad? Tener en cuenta todo eso, tener en cuenta los signos y los síntomas de cada una de estas patologías y ver cómo solucionar. Muchos usan la bombilla, le quitan
inciden con, inciden con algún bisturí o un cuchillo en la piel, que es la más dura, ¿verdad? Y ahí introducen la bombilla. Se usa la bombilla, por ejemplo. Es muy lento nomás, pero se suele usar, por ejemplo, la aguja rosada. Es muy lento, pero se suele usar. Si no tenés, o directamente la gente algunas veces suelen utilizar, por ejemplo, las mangueras que no tengan estos, eh, algunas de las mangueras tienen, digámosle, filamentos que podrían llegar a dañar, ¿verdad? Hacer un sondaje y empezar a liberar gas de a poco, ¿verdad? Se podría hacer si no tenés el trocar. ¿Alguna otra consulta? Si no hay consultas para ir cerrando, y yo creo que ahí Lourdes, para que le conozcan, ¿verdad? Lourdes, la que está a cargo de todo, le va a estar ya enviando el certificado. Yo no sé si creó un grupo o se le va a agregar nomás a los grupos que tenemos de WhatsApp, a los que están interesados, en donde siempre publicamos, ¿verdad? Los casos que tenemos para tener nomás esa experiencia, ¿verdad? Ver cómo se hace, si se presenta a cada uno, ¿verdad? Si se presenta un tema o un caso, tener esa experiencia, aunque sea de haber visto ya, ¿verdad? Y si ustedes tienen también caso para compartir, y así aprendemos todos juntos, ¿verdad? Dale, Lourdes. Para las personas que quieran, o el grupo grande, y para contactar, ¿verdad? Para contactar y venir. Para las personas que quieran venir, siempre estamos abiertos. Cuando no hay cursos, por ejemplo, si- te- te- les digo nomás, no siempre hay cosas que hacer, pero hoy, por ejemplo, hoy hubo inseminación y hubo este parto distóxico, ¿verdad? Tener esta experiencia, a veces hay cesárea, o sea, es cuestión de estar en contacto todos y aprender todos juntos. Si no hay más preguntas, yo me voy despidiendo, y ahí Lourdes se va a estar comunicando con usted para enviar los certificados. Eh, Creo que estuvimos hablando con Lourdes para hacer, nosotros vamos a tener un curso de inseminación, pero a la gente le interesa mucho de igual forma hacer curso de inseminación online. Yo creo que no habría problema en uno de estos días, hacer un curso gratis. Solemos hacer cursos online de inseminación también que se cobran, ¿verdad? Pero para los grupos, las personas que fueron ya diciendo con nosotros, o sea, que ya hicieron con nosotros estos cursos online, yo no creo que habría problema. Si es que le gusta y es cuestión de comentar en los grupos, podemos hacer un curso así, hablar sobre los trabajos y los resultados que solemos tener con inseminación, que es un tema que le interesa mucho a la gente, y ver, ¿verdad? Casos de esta enfermedad que tuvimos y compartir en esos grupos. De vuelta, ¿verdad? Gracias a todos, y espero estar en contacto y que eh, a través de las redes sociales interactuar y aprender todo juntos. Muchísimas gracias.